en la oración también podemos madurar, podemos crecer. Y estas cosas que os voy a decir han sido un reto para mí, personalmente en mi vida de oración. Y pues pienso que será útil para nuestras oraciones también. ¿Cómo oramos? Sí, me refiero me refiero a qué tanto tiempo, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. No sé si nos hemos preguntado eso. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hacemos. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Si la Biblia habla de una oración eficaz, ¿qué será eso? ¿Mis oraciones son eficaces? La Biblia habla de orar en el Espíritu Santo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para eso llevarlo a la práctica? Entonces es lo que me gustaría explorar. Espero que no sea tan largo. Son solo 2 diapositivas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, la oración es un instrumento, es una idea del Señor. Aunque Él conoce nuestras necesidades y Él conoce también las intenciones de nuestro corazón, nos ha dado la oración para verbalizar lo que sentimos y decírselo a Él, aunque Él ya lo sabe. Sin embargo, muchas veces, aunque Él sabe las cosas, no las ejecuta hasta que no oramos. Entonces es que le ha dado a la oración una posición importante. ¿Por qué podemos orar o para qué dice la Biblia que oremos? 2 Corintios 1:11. ¿Cómo o para qué oraban los hermanos corintios? Para cooperar con Pablo. Ellos no iban a donde Pablo iba, pero en oración cooperaban con él. En algún sitio de Perú, ahora no recuerdo qué, porque en dónde, porque recuerdo que recibí un mensaje de Eber que estabais orando por ese viaje y que diera los saludos a los hermanos allí. Entonces en algún sitio estaba yo y pensé yo, ¿qué cosa? Los hermanos de Cancanals no están por aquí, tal vez algunos ni conocen Perú, tal vez no conocen las ciudades donde tengo que andar, pero la oración permitió que superara obstáculos. Tuve obstáculos con el móvil. Tuvimos que correr con Asensio por Yurimaguas buscando una solución para que yo no quedara desconectado en todo Perú desde el principio del viaje. Luego, la llegada a tiempo. Llegamos al segundo lugar que yo iba, que era Tornillo. Teníamos que llegar de día porque en cierto momento llegaba el coche al río y tenía que con un barquito, una balsa le dicen allá, ponerse el coche encima y pasar al otro lado. Y eso ya no se puede hacer de noche. Entonces fue estresante. Pero gracias a Dios por las oraciones de hermanos, por este viaje, y el Señor
arregló. Ese día pudimos pasar, aunque era un poco tarde. Resulta que en Perú, en enero, el sol se oculta un poco más tarde, entonces alcanzamos a pasar y llegamos. Y al otro día pudimos empezar la conferencia como estaba programado. Pero fue un momento así difícil. Y entonces gracias por las oraciones. Esto es cooperar con una obra. Nosotros no podemos ir a Yurimaguas, donde están Asensio y Raquel, pero viendo un poco, y tengo más fotos, lo que pasa es que, claro, no puedo presentar las miles de fotos que saqué, pero si alguien quiere, le puedo participar para mirar un poco el medio allí en Yurimaguas y orar por ellos. Eso es necesario. Ellos están confiados que el Señor los quiere tener allí, pero es una lucha, y es una lucha diaria. Entre otras cosas porque en ese lugar hace calor de verano fuerte todo el año. Todo el año. Entonces, esto agota. Y es necesario que oremos por ellos, que el Señor les dé la energía para ese trabajo. Cooperando en la gran obra del Señor. No sé si habíamos pensado en que la oración era una cooperación, una manera de colaborar con lo que el Señor está haciendo. Pues así lo califica la Biblia. Entonces, para mí es un desafío que el Señor me da de cooperar con la obra de otras personas. Hay mucho por qué orar, por lo que nosotros mismos manejamos, pero que el Señor nos dé esta posibilidad, esta voluntad de cooperar en oración con otros. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Gracias. ¿Alguien tiene acceso a Strong o a la Biblia textual? Bueno, sobre todo me interesa Strong, porque la palabra rogando es muy fuerte en el original. Sí, en Strong es luchar literalmente, competir por un premio. Figurativamente, contender con un adversario o generalmente esforzarse para lograr algo. Esforzarse, luchar, pelear, rogar. Luchar, pelear. ¿Qué hacía Epafras en oración? Luchaba. ¿Encontraste algo, Sergi? ¿No? Bueno, pensé como te vi buscar, pero este es el sentido de la palabra rogando. Luchando en oración. Quien se esfuerza. Quien se esfuerza siempre por vosotros, dice en la textual. Sí. Bueno. En todo caso es una cosa fuerte. Sí, la idea es lo que nos dijo primero Ever, luchar, contender. La oración es un arma muy potente
y temida por Satanás. Hay un dicho que no sé el autor, pero dice así: el diablo tiembla cuando ve al más débil de los santos de rodillas. El diablo tiembla cuando ve al más débil de los santos de rodillas. La oración puede deshacer, puede obrar bloqueando las malas intenciones de Satanás, sus malas acciones. Esto hacía Epafras, combatía en oración. Y esta es una cosa que pensamos poco, ¿verdad? Cooperar, que es una manera de cooperar, y que también es una manera de luchar. No estamos hablando de oraciones raras, no estamos hablando de nada de especial, nuestras oraciones, pero con un sentir de que el Señor obre por encima de todo lo que Satanás quiere hacer. Por ejemplo, en el caso de la Biblia, de la impresión de la Biblia en Aguajún, es una lucha. Pero nosotros, a mí me pasa que a veces pedimos, bueno, hay que pedir por la Biblia en Aguajún y que sea impresa. Sí, pues lo pido. Pero no con el sentir de el enemigo está tratando de que eso no suceda y que esa Biblia no se produzca y que no salga y que no llegue a las personas que no conocen al Señor. La oración es un arma de combate. En Efesios 6 dice más o menos lo mismo, pero de otra manera, complementando lo que dice en Colosenses. Efesios 6, del 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El 19 y el 20, ¿no? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sí. En esta porción se nos ha hablado de la armadura de Dios. Estabais ocupados de la armadura de Dios con los niños, ¿no? Viene a decir, resumiendo, que ceñidos vuestros lomos con la verdad es un arma. Luego la mentira nos debilita, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia, entonces actuar correctamente nos da fortaleza contra el enemigo, y hacer cosas injustas nos debilita. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, la disposición a hablar del Señor. Esto también es una forma de atacar el terreno enemigo, porque cada persona que no conoce al Señor está bajo el maligno. Entonces estamos atacando directamente su reino. El no hacerlo nos debilita. El no tener esa disposición nos debilita. Y cada vez es más difícil, se nos hace más difícil hablar del Señor. Luego viene la fe. Es otra arma que nos protege, pero cuando hay dudas o cuando mi fe es débil, pues yo pierdo fuerza. Y luego viene el yelmo de la salvación, el ataque a la mente.
la seguridad de la salvación en el Señor Jesús. Eso también es parte del arma del creyente. Y no ocuparse de eso, no entenderlo, también lo debilita. La duda es una manera como Satanás trabaja. Finalmente, en el 17, la espada del Espíritu es... La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, leerla poco o tener poco contacto con la palabra también nos debilita. Y ahora viene el tema, lo que tiene que ver con nuestro tema, que es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Orar en el Espíritu, pues yo creo que es guiados por el Espíritu Santo, pero un elemento que seguro tiene la oración en el Espíritu es que oramos según la palabra de Dios. Es decir, no oramos solamente, lo que pensamos o pedimos solamente a la manera como nosotros pensamos en nosotros mismos, sino conforme lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo, en el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Por el Evangelio soy embajador en cadenas. ¿Desde dónde escribe la epístola a los Efesios? Desde la cárcel. ¿Y qué pide Pablo? ¿Ser liberado de las cadenas? ¿Qué es lo que dice él que los hermanos efesios pidan? ¿Ser liberado de las cadenas? ¿Que la comida en la cárcel mejore? ¿Qué pide? Denuedo para hablar la palabra, sabiduría para hablar lo que es correcto, lo que conviene en cada momento. Y de las cadenas, nada, aunque es un embajador en cadenas. Cuando nosotros oramos, muchas veces pedimos lo que quisiéramos que ocurriera. Pero nos cuesta un poco más trabajo ver las cosas que nos están pasando como las ve el Señor. Y yo creo que orar en el Espíritu es orar como Él oraría. Es decir, como Él ve las cosas, como ve Él lo que me está pasando. Y a lo menos para mí mismo es un reto orar así. Orar como enseña la Escritura que tenemos que orar. Y muchas veces nosotros nos centramos en la mejoría de vida, la mejoría material, la mejoría de las condiciones, y nos cuesta un poco más trabajo pedir como el Señor Jesús pediría. Bueno, Filipenses 4, 6 y 7. Esto es muy conocido, pero también es muy hermoso. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, yo puse así para ver, oramos para ver las cosas como las ve Dios. Observemos lo que pasa aquí en Filipenses 4. Empiezas afanado, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Estáis afanados, empezamos con afán. ¿Qué tengo que hacer yo?
hacer conocer delante de Dios eso que me afana. Petición, en toda petición, oración y ruego. Hasta aquí, más o menos lo que hacemos siempre. Pero luego finaliza el versículo 6 diciendo, con acción de gracias. ¿Y cómo pasas de pedir a dar gracias? Es que le has dado la vuelta al pastel. No encuentro en todos estos dos versículos que haya respuesta positiva a esa oración y que el Señor cambió las circunstancias que me llevaban al afán. No lo encuentro. No encuentro esa respuesta aquí. Pero sí encuentro un cambio de actitud en la persona. Está afanada y ahora está dando gracias. La oración permitió que llegara a ese punto. Y hay un punto más. La paz de Dios le llena. Y no sé si he leído mal, vosotros me diréis, pero yo no veo que se haya solucionado el problema. Y sin embargo tengo paz que llena mi corazón. ¿Qué es lo que pasó? Que he aprendido a través de este proceso, que puede durar a veces poco, he aprendido a través de este proceso a ver las cosas como el Señor las ve. El Señor puede responder, por supuesto, y seguramente responde, pero de esa respuesta no depende mi paz. De esa respuesta no depende mi gratitud. Eso me parece una cosa muy hermosa, este proceso que hay en Filipenses 4, 6 y 7. Bueno, primera de Juan 5, 14 y 15. Vamos a mirar algo del poder que el Señor le ha dado a la oración. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es lo que dice aquí? Es maravilloso para ser verdad, pero es verdad. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, una oración según la voluntad de Dios recibe respuesta. ¿Y cómo sabemos si es según la voluntad de Dios? Porque armoniza con la Escritura. Orar según la voluntad de Dios, aquí en este versículo muestra que recibe respuesta. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es impresionante lo que puede hacer una oración. Y vale la pena tomar tiempo para eso, para orar y ver estas cosas. Vamos ahora a Santiago 5. Versículos 16 al 18. Santiago 5, 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
17 y 18. 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y 18. Y otra vez por oro, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias. Entonces aquí estamos hablando de dos tipos de oraciones, la oración eficaz y la oración ferviente. La oración eficaz es activa y es eficiente, es decir, no habla por hablar, busca comunicarle algo al Señor. Y esa oración en la que yo estoy concentrado, sé lo que estoy pidiendo, tomo la tranquilidad para decírselo con todas las palabras que necesito, esa oración puede mucho. Y hay varios ejemplos bíblicos en los que se ve al Señor respondiendo con oración, a la oración de los creyentes. Cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración persistente por él. ¿Y qué pasó? Fue liberado milagrosamente, de tal forma que llegó a tocar, a llamar a la puerta, y nadie creía que fuera él. Tan rápida fue la respuesta a la oración que ellos no se lo podían creer y seguían orando por lo mismo. El Señor dice que la oración eficaz del justo, del creyente, puede mucho. Y luego también hablamos de Elías, que oró fervientemente. Entonces, se nota que para orar necesitamos tomar el tiempo y la concentración, y que no es fácil hacerlo si estamos pensando en otras cosas. Pero tenemos que tomar el tiempo para eso. Pero el Señor nos ha dado la posibilidad con la oración de lograr cosas. Él es soberano y Él solo contesta las cosas que le pedimos conforme a su voluntad, pero Él quiere contestar nuestras oraciones hechas de esta manera. Y ahora me gustaría, para terminar, leer un versículo en Mateo 18. Versículo 19. Y las parejas aquí presentes, ruego su atención para este versículo. Eso no reemplaza a la reunión de oración de la asamblea, por supuesto, pero hay una promesa que el Señor ha dado para la oración de dos. Mateo 18, 19. En una pareja es fácil llegar a un acuerdo para pedir por algo. Y pues hace años que yo llegué a esa convicción, y en muchas cosas difíciles las dejo para el momento en que oro con mi esposa, a causa de esta promesa.
Y el Señor ha respondido varias de esas cosas. Le tengo mucho respeto a esa oración, a orar con ella. Hemos hablado previamente, vamos a ver qué es lo que vamos a pedir, pero vamos a orar por eso. Y creo que el Señor le ha concedido nos ha dado esta promesa y le ha concedido a la oración en pareja esta posibilidad, esto que no se lo ha prometido a la oración individual, aunque también es válida, y si oramos según la voluntad de Dios, por supuesto que un hermano o una hermana, el Señor puede responder sus oraciones, pero dos de acuerdo para orar. Y las cosas, el Señor puede responder algo que Él ha puesto en nuestro corazón. Pues espero a lo menos haberos inquietado un poco en cuanto a la oración. Y que el Señor nos ayude para esta semana orar más de acuerdo con su voluntad expresada en su palabra. Y mejorar, avanzar, como se dice en Perú, tener avances en nuestra vida de oración.